Hoy vamos a analizar todo el potencial que tiene una herramienta como Playwright para poder recuperar información de cualquier página web, poder indagar en su código, poder indagar en los diferentes elementos del DOM y de ahí poder ir scrapeando, esta palabra que suele estar tan de moda, cada uno de los datos que nosotros encontremos dentro de la página para luego utilizarnos a nuestro favor, pues para guardar una base de datos, para generar otra interfaz o para hacer lo que queramos con ella. Además, esta herramienta es súper potente y la pondremos en contraposición contra otras herramientas parecidas, como por ejemplo Puppeteer, para ver cómo podemos mejorar en nuestros desarrollos para este tipo de script en concreto. Así que no digo más, vamos al lío. Me llamo Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. Vamos a interactuar con Playwright, en este caso es una librería muy potente, una evolución de lo que era Puppeteer, desarrollada por el mismo equipo en diferentes empresas, pero en este caso una evolución a mejor. Puppeteer era una herramienta que sí que tenía y sigue siendo una herramienta que tenía mucho potencial para poder hacer scrap y poder hacer testeo, pero en este caso lo que han mejorado, por ejemplo, con Playwright es la posibilidad de interactuar con múltiples navegadores, cosa que cuando, por ejemplo, estamos testeando nuestras páginas web, pues es una cosa muy a nuestro favor, ya que vamos a poder de una manera automatizada poder ver cómo nuestra página interactúa pues con las particularidades que pueda tener cada uno de estos navegadores. Y todo eso, repito, la palabra más importante es de manera automatizada. En el vídeo de hoy lo que vamos a intentar hacer es acceder a una página en concreto, ver la estructura que tiene y poder rescatar su información, pues como ya hemos hecho en otros vídeos, por ejemplo, de Scrappy Web con Puppeteer, para ver las pequeñas diferencias que tenemos con esta librería tan potente. Así que lo primero que he hecho ha sido generar un espacio con npm-init-y. Tenemos ya la generación del package JSON y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es instalar aquí la librería para poder utilizarlo. En nuestro terminal lanzamos npm-install Playwright, queda instalada. En algunos casos quizá nos pregunte si queremos instalar los diferentes navegadores, porque sí que es verdad que para hacer estas pruebas no utiliza los navegadores que tenemos en nuestro ordenador, sino que utiliza versiones un poquito más livianas, ¿vale? Pues el Chromium o el Nightly o algún navegador específico de Microsoft, pero si nos pide que las instalemos, pues evidentemente le tenemos que decir que sí. A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues abrir una página en concreto e intentar sacar su información. Nosotros vamos a trabajar con la página de dev.to, en la que, bueno, pues encontramos multitud de artículos, gente que va escribiendo sobre temas técnicos. Nuestra intención es escribir aquí en este campo de texto alguna palabra clave, darle al botón de buscar y en ese caso, cuando nos aparezcan los diferentes artículos que nosotros estamos buscando, pues sacar la información, scrapearlos y de alguna manera tener un, pues grabado o obtener los datos de esa sesión que estemos haciendo, de esos artículos que estemos recuperando y poder navegar entre ellos, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es generar un index.js, que va a ser mi script principal donde vamos a hacer toda la ejecución, y aquí nos vamos a traer la librería de Playwright. Lo primero, vamos a hacer el require. Aquí le ponemos Playwright. Esta librería, lo principal y lo importante, y ahora voy a hacer una pequeña gestiones, es que, fijaos, dentro de Playwright tenemos acceso a multitud de navegadores, tanto a Chromium, como a Firefox, como a WebKit. Esta es la parte fundamental, el cómo partimos para poder interactuar con la librería y poder ir hacia una página en concreto. Elegir con qué navegador vamos a trabajar, qué navegador vamos a arrancar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con Chromium, pues daríamos playwright.chromium y a partir de aquí lanzamos el navegador. Lo más cómodo es que si sabemos que vamos a trabajar ya con Chromium, le hagamos un destructuring aquí arriba y nos traigamos solo el Chromium y no toda la librería, porque en principio no la necesitamos. Parte fundamental también de la librería, todas las acciones y todos los métodos nos van a devolver promesas, así que lo que voy a hacer para guardarme las espaldas es generar un ámbito autoejecutado, algo tal que así, donde colocaré la sync y a partir de aquí dentro, como ya tengo un ámbito de función, ya voy a poder trabajar con el await para la gestión de cualquier promesa que se me eche a la cara cuando estemos trabajando con los diferentes métodos. Lo primero y más imprescindible de esto, pues para poder empezar a trabajar, es crear un navegador. Vamos a crear una instancia del browser, llamamos a await como comentaba antes, y sobre el Chromium, que es el navegador que vamos a utilizar, luego podremos cambiar a Firefox o al WebKit o a lo que queramos, llamamos a la creación de un nuevo navegador, en este caso con el método launch. El método launch sí que es verdad que recibe una serie de opciones, la más interesante en nuestro caso quizás sería la opción del headless. Lo que le estamos diciendo con esta opción del headless es que si headless está true, no va a aparecer gráficamente, digamos, el navegador en nuestra pantalla, no lo vamos a ver, la acción la va a hacer por debajo, que también es interesante. Cuando ya nuestro script está rodado, ya hemos probado, ya sabemos qué es lo que hace y no hace falta que lo veamos in situ. Si lo ponemos false, ahora para que sea un poco más espectacular de cara al tutorial que estamos haciendo, bueno, pues vamos a ver el navegador y las acciones que vamos realizando como en tiempo real. Esto
Si venimos de librerías anteriores o de vídeos anteriores como el que hicimos de Puppeteer, nos sonará muchísimo porque es exactamente igual. Lo único que no tenemos la posibilidad de poder cambiar el tipo de navegador y no podemos elegir con cuál es el que vamos a hacer la interacción. Y otra de las diferencias fundamentales es que para trabajar en Playwright necesitamos generarnos un contexto. Un contexto es cada una de las páginas que abrimos dentro de nuestro navegador, no tiene más. Por lo tanto, procedemos a crearnos un contexto a partir de este browser, como siempre promesa, por lo tanto browser. Llamamos a new context. Creamos el contexto, ya lo tenemos, y a partir de este nuevo contexto es con el que vamos a empezar a interactuar, a navegar a las diferentes páginas, etcétera, etcétera. Lo más importante ahora sería, tengo el contexto, voy a crear la página con la cual pues voy a hacer la navegación, voy a recuperar los valores, voy a acceder a su DOM, voy a acceder a los diferentes elementos, voy a esperar, etcétera, etcétera. Creamos por tanto una nueva paginita, hacemos await y sobre el contexto creamos una nueva página, new context, ahí la tenemos, y sobre esta ya podemos empezar a hacer acciones como por ejemplo la acción de navegar. Llamamos a wait y hay un método que es el goTo. Sobre la propia página llamamos a goTo. Entonces aquí tenemos, aquí he puesto new context, por eso nos salía new page, ahí lo tenemos. Creamos la página y llamamos al goTo. Este método goTo nos permite simplemente pasar la URL hacia la que vamos a navegar, pues en este caso https://dev.to. Y esto ya lo podemos probar. Esto abre un navegador del tipo Chromium, es decir, con todas las herramientas que nos proporciona Google para toda su gama de navegadores, digamos, y nos navega hacia esta paginita en concreto, a la que queramos. Vamos a lanzarlo, llamamos a node index, el nombre de nuestro script, lanzamos la ejecución, vemos cómo aparece el Chromium y vemos cómo nos está llevando exactamente hasta esta página. Ahora, el trabajo fundamental que tenemos que hacer es investigación dentro de la propia página, ver cómo podemos acceder a este campo de texto, ver cómo podemos acceder a este botón, etcétera, etcétera, clicarlo, escribir en él y todo ese tipo de acciones que nosotros haríamos si estuviésemos interactuando realmente con la página. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, vamos a mirar aquí qué podemos sacar en conclusión de este campo de texto, me coloco aquí en el search, como vemos es un input en el cual pues tenemos una serie de datos que lo harían único con respecto al resto de elementos. Vemos que esto está dentro de un por aquí, de un header, ¿vale? El header por aquí tendrá un estilo. Bueno, habría que buscar, ya digo, las etiquetas, en este caso, que lo hagan únicos. Por ejemplo, este ID, header search, lo hace único con respecto al resto de elementos. Si nosotros buscamos dentro del header search aquel elemento que sea de tipo input text, ¿vale? Porque aquí hay un input name, pero necesitamos un input text, pues lo que vamos a hacer es poder escribir dentro de él. Por lo tanto, el ID es header search, simplemente lo que teníamos que hacer es, dentro de nuestra página, await, page. Hay un método que es type, mediante el cual nosotros vamos a poder escribir algo en el elemento que pongamos, y la interacción que hacemos normalmente con Playwright es la siguiente. Nosotros colocamos aquí un selector, el que sea, en nuestro caso, almohadilla header search, y dentro de este header search un input de tipo text, algo tal que así. Y con esto lo que estamos haciendo es decirle con qué elemento vamos a querer interactuar de todos los que exista en la página. Por eso digo que este identificador, este selector, tiene que ser único con respecto al resto de elementos que tengamos en ese momento visibles. La función type recibe como segundo parámetro, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a escribir. Vamos a escribir Playwright, por ejemplo, para buscar los diferentes elementos que tengan esta palabra clave. Ya tenemos el selector, ya tenemos lo que vamos a escribir. Si probamos ahora a lanzar de nuevo, lanzamos node index. Vemos como aquí arriba, si nos fijamos, se ha escrito Playwright. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pulsar el botoncito. Como la página la tenemos aquí, vamos a aprovechar y vamos a hacer aquí la inspección para verlo mejor y que no vaya yendo y viniendo. Y vemos cómo sacar pues la información del botón. Creo que va a ser un poco lo mismo porque sigue estando en el header search, es decir, podemos tirar del mismo ID, que lo tenemos por aquí arriba, el header search, aquí está. Y a partir de ahí, pues un botón de tipo, tiene algún tipo en concreto. Vemos aquí, vale, habría que buscar en concreto pues el type submit, aquí lo tenemos, tipo submit. Vale, entonces lo que voy a hacer es clicar sobre ese botón. Una cosa que tenemos que tener en cuenta para este tipo de acciones, cuando nosotros estamos interactuando con este tipo de páginas, quizá hay que dar un poco de tiempo a que, por ejemplo, se rellene en el campo de texto esta palabrita, porque igual yo voy muy rápido a la hora de ejecutar el código, pero no le da tiempo a realizar las acciones que yo le estoy mandando. Entonces aquí lo que voy a hacer es, sobre el page, hay una serie de métodos wait, tenemos todos estos. Uno de los más sencillos es el wait for timeout, en el que le puedo decir, oye, para hacer la siguiente acción, espérate un segundo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer el click, page.click, y aquí lanzamos el selector igual que antes, con header search, y esto hemos dicho que era un button que tenía type tipo text. El selector único mediante el cual vamos a poder acceder a ese botón, y mediante el método click lo que estamos haciendo es simplemente pulsar concretamente ese botón específico. Header search, button, type text. Ahí lo tenemos. Por si acaso
probemos los selectores, probad los selectores dentro del navegador para ver si realmente hacen lo que queremos que hagan. Escribe y en este caso pues pulsaría el botón si es que lo encuentra. Como he dicho, como no he probado pues le he puesto type text, vamos a ponerle type submit, que es realmente el tipo que tiene. Volvemos a ejecutar, no de index, lo he parado y por eso da ese error. Escribe, en principio pulsa el botón, está cargando y aquí tendríamos toda la búsqueda de elementos que está realizando. Simplemente vamos a intentar sacar la información, por ejemplo, vamos a intentar sacar cada uno de los títulos o para navegar entre cada uno de los artículos. Entonces, para ello lo que tenemos que sacar es simplemente información de, oye, cómo están elaborados, qué selectores tienen. Vamos a hacer aquí lo mismo, voy a buscar aquí Playwright en mi navegador, digamos, de cabecera y vamos a hacer una pequeñita búsqueda. Entonces voy a buscar elementos que coincidan con pues cada una de estas cajitas. Vemos aquí tenemos elementos, pero vemos que aquí por encima tenemos los articles. Es decir, estos articles al fin y al cabo son los diferentes elementos en los cuales se está organizando cada uno de estos bloquecitos y por lo tanto pues yo podría extraer estos articles. Si acaso miramos y vemos que aquí arriba están dentro de un article list, tendría sentido que yo tirase de este selector y sacar cada uno de los articles internos. Por lo tanto, una cosa importante que tengo que hacer aquí es decirle, oye, espérate hasta que estos artículos estén cargados. Si nos fijamos, cuando hemos hecho la búsqueda, vamos a volver a escribir Playwright aquí arriba, tarda un poco en cargarse. Si yo voy muy rápido y de repente quiero sacar todos los artículos, si no se han cargado todavía, lo que voy a tener es un error porque no voy a poder acceder a esos artículos en concreto. Por lo tanto, además del wait for timeout, podemos también tirar de este otro wait. Ponemos el await, page punto de todos los wait que existen, hay un wait for selector. Espérate hasta que este selector esté concretamente en pantalla. Vamos a utilizar el ID de article list, articles list, en este caso nos da, ya digo, que sea único, que no tenga ningún tipo de problema. Y de aquí vamos a sacar los articles en concreto. Espérate hasta que este selector esté disponible en pantalla y a partir de ahí empezamos a hacer cosas. Y ahora lo que yo necesito es interactuar con cada uno de estos elementos, con cada uno de estos bloques y de aquí sacar, pues por ejemplo, el contenido de este enlace o el contenido de esta A. Yo necesito sacar, no pulsar, sino necesito que extraigamos este contenido de esta A, que tiene un ID, article link, etcétera, etcétera. Evidentemente no puedo acceder a este ID porque no es único y en cada uno sería diferente y es imposible saberlo, pero sí que puedo sacar de los artículos los diferentes elementos que tengo disponibles y por lo tanto pues interactuar con ellos. Por ejemplo, si miramos por aquí dentro del article, estos articles tienen por ejemplo una clase que es Crayon Story y a partir de ese selector sí que podemos sacar información y de ahí extraer pues por ejemplo el H3 que será único también y de ahí sacar la A y extraer el href. Fijaos que este trabajo lo teníamos que hacer a nivel de entrar en el DOM, rescatar de ahí información, etcétera, etcétera. Esto también lo podemos hacer con Playwright. Nosotros puede llegar un momento en el que necesitemos acceder a ese DOM. Entonces simplemente llamamos a este método await page.evaluate. Con este método evaluate lo que recibimos es una función anónima y lo que tenemos que interiorizar cuando estemos con este método es que cualquier cosa que yo escriba aquí dentro es código que estaríamos escribiendo en la consola del navegador. Es decir, es código que nosotros escribiríamos para acceder a los elementos del DOM normal y corriente. Document.querySelector, querySelectorAll, getElementById, etcétera, etcétera. Si por ejemplo yo quiero recuperar todos los ítems y lo hago con document y veis que se autocompleta, querySelectorAll y se autocompleta y voy a sacar los articles, los tengo aquí. En este caso los elementos de tipo article con el selector, por ejemplo, este que hemos visto antes, Crayon Story. No quiero sacar los articles, sino que quiero sacar de los H3 que tiene dentro el enlace. Estoy sacando todo el grupo de enlaces que nosotros tenemos ahí dentro de la página. Si no estamos seguros con este selector, lo que podemos hacer es coger directamente esto, exactamente esto, irnos a nuestro navegador y ejecutarlo en la consola. Tan fácil como eso. Borramos aquí todos los errores, ejecutamos en la consola y vemos que nos da una lista con 60 enlaces. Y si vamos viendo a la izquierda, vemos cómo son los diferentes enlaces de los diferentes posts. Por lo tanto, probando aquí esto, es lo mismo que ejecutarlo aquí. Esto estoy recuperando una lista de elementos de tipo A y yo quiero extraer su propiedad href. Pues lo que voy a hacer es iterarlos. For item of items, una iteración normal y corriente de JavaScript. Me voy a crear aquí un array, por ejemplo, enlaces, links, y voy a ir agregando dentro de este array todos los elementos. Pues links.push, al ser un array, item.href, que es la propiedad donde tenemos en los enlaces, en las AES, tenemos pues justamente el enlace hacia el que vamos a navegar. Sacamos esa propiedad. Y una cosa importante del método evaluate es que lo que nosotros retornemos aquí, por ejemplo este links, es lo que nosotros vamos a recuperar como resultado del método evaluate. Es decir, lo vamos a sacar al ámbito superior tal que así. Lo único que estamos haciendo es
Dentro de este método estamos como si estuviéramos ejecutando dentro del DOM, en la consola del navegador. Lo que retornemos aquí dentro lo vamos a recibir aquí arriba. Por lo tanto, si ahora probamos a hacer un console log de links y todo ha ido bien, cuando nosotros ejecutemos la automatización de este Scrappy, vamos a lanzar node_index, esto se va a dev2, nos muestra la página, hace la búsqueda y una vez hace la búsqueda, ahí nos devuelve el array con todos los enlaces que nosotros hemos sacado de esa búsqueda. Por lo tanto, ya estaríamos extrayendo mucha información que está bastante guay. Lo paramos para verlo y una cosa que podríamos hacer para probar alguna acción un poquito más compleja de esta ejecución podría ser pues iterar todos los enlaces, link of links, e ir navegando uno por uno. Vamos a hacer la navegación y además vamos a pararnos un segundo pues para poder ver la página simplemente. Entonces lanzamos await page. Llamamos al goto, le pasamos el link, que es el propio enlace, y además nos paramos, wait for timeout, y le pasamos un segundito. Esto lo que va a hacer es recorrer todos los enlaces y pararse un segundito en cada uno de ellos. Dentro de este viaje o esta navegación que hacemos hacia ese enlace, hacia esa página, podríamos seguir extrayendo cosas. Volveríamos a llamar a evaluate, extraeríamos el nombre, etcétera, etcétera. Además, casi seguro que si vamos a cualquiera de estos enlaces, el nombre que viene aquí lo tenemos, el nombrecito es un H1. Por lo tanto, extraer ese nombre es extremadamente sencillo. Simplemente tendríamos que hacer así. Aquí llamaríamos a, por ejemplo, vamos a crear un H1 text, llamamos al await con page.evaluate, aquí le pasamos la función anónima y simplemente lo que vamos a hacer es de esta página vamos a retornar ese H1. Entonces vamos a retornar document.querySelector, solo uno, la etiqueta H1 y en este caso su inner text. Ya estaría, ya tendríamos el elemento, incluso le puedo quitar el return, le puedo quitar las llaves, el punto y coma y dejarlo de esta manera. Hacemos un console log del H1, si la página está medianamente bien solo debería haber un H1 y por lo tanto aquí estaríamos recuperando también por consola el título y cualquier cosa que quisiéramos recuperar. Entonces esto se vuelve bastante sencillo porque es una ejecución del DOM normal y corriente pero trayéndonoslo aquí a nuestro script hecho con Playwright. Miramos a ver lo que sucede, vamos a ejecutar, lanzamos node_index, aparece el Chromium, nos ejecuta la búsqueda, va pasando por cada uno de los elementos y ahora vemos que nos da aquí algún error, wait for timeout is not defined. Vamos a ponerle aquí el page que se nos ha olvidado para que no dé ese error. Entonces volvemos, lanzamos, vuelve a cargar, vuelve a hacer la búsqueda, va pasando por cada una de las páginas, como vemos aquí, ahora va pasando, va mostrándonos cada una de las páginas y si nos fijamos aquí abajo nos van saliendo cada uno de los títulos de las páginas por las que vamos navegando. Si además de los títulos de las páginas quisiéramos recuperar otras opciones como quién lo ha escrito, cómo lo ha escrito, el texto, etcétera, etcétera, simplemente sería buscar ese identificador único que nos permita extraer ese dato en concreto y así hasta el final de los tiempos. Una buena acción, una vez terminemos, sería cerrar el contexto y cerrar el navegador. Por lo tanto, aquí abajo yo pondría un context.close y aquí abajo pondría un browser.close y se cerraría. Cuando termine la ejecución del script, cuando sea, si son 60 páginas, pues a un segundo por página, más o menos 2 segundos, igual son 2 minutos de ejecución, pues cuando termine se cierra todo y queda el script totalmente cerrado. Y la última cosa que quiero que veamos para que veáis la potencia que tiene esto es que nosotros podemos grabar nuestra sesión. Se puede generar un vídeo con todas las acciones que nosotros vayamos haciendo para luego a posteriori ver qué ha pasado. No tengo que estar viendo qué sucede, sino que luego tengo un vídeo en el que puedo ver las acciones que he ido llevando a cabo. En la creación del contexto simplemente vamos a pasarle un objeto de configuración y con la clave record video nosotros marcamos luego con un objeto en qué directorio vamos a querer guardar estos vídeos. Entonces, por ejemplo, voy a crearme aquí un directorio vídeos, tal que así, donde se va a guardar el vídeo de la sesión de trabajo que estamos haciendo en este script en concreto, scrapeando cierta información. Ejecuto, lo dejo que se ejecute hasta el final y luego os enseño el resultado. Se ha terminado la ejecución del script en este caso, vemos que por consola tenemos todos los títulos de todos los posts por los que ha ido pasando. Si nos vamos a nuestra barra de navegación tenemos la carpeta vídeos, lo vamos a abrir dentro del Finder para poder abrirlo pues con nuestro reproductor habitual, en este caso VLC. Y si nos fijamos ahora cuando abra el vídeo vamos a tener una sesión de todo lo que se ha ido realizando durante esta actuación de Playwright. Ahí tenemos, vemos cómo pues, nos va mostrando las diferentes páginas por las que ha ido navegando y aquí podríamos tener pues la sensación de que ha ido pasando en la ejecución de node.index, aunque nosotros no hubiéramos estado delante, podríamos hacer una revisión de lo que pasa. Si esto, por ejemplo, lo hacemos sobre una página nuestra, pues podemos ver qué sucede, cómo reacciona nuestra interfaz a todas estas automatizaciones. Así que nada, con este vídeo de fondo estupendo y maravilloso, me despido, espero que os haya gustado, que podáis hacer cosas muy llamativas con esto de Playwright. Creo que es una herramienta muy potente y que nos da muchas posibilidades para navegar y para investigar por dentro de internet y
Además tiene otras muchas cosas que ya analizaremos mucho más adelante. Así que, pues nada, os dejo aquí con este caramelito. Tendremos más muy pronto. Nos vemos, como siempre, os dejo el código en la descripción, en un repositorio para que podáis jugar un poquito con él también y podáis implementarlo, crear cosas y que nos contéis un poco qué es lo que estáis haciendo con estas librerías. Y os animo de nuevo, como siempre, a que os suscribáis, porque todo el contenido que estamos generando es que es de locos, una locura, o sea, no os podéis perder nada. Cada 2-3 días tenemos vídeo nuevo, o sea que esto es espectacular y es buenísimo. Además tenemos un número de desarrolladores espectacular y todos muy buenos, cada uno en sus categorías y que nos están enseñando muchísimas cosas. Recomendadlo por favor a vuestros amigos, familiares y a quien queráis. Nosotros os lo agradeceremos desde el corazón y como siempre me despido, nos vemos programando y hasta la próxima. Adiós.